Bueno, después de todo lo que venimos hablando respecto al Estado de Derecho, el monopolio limitado de la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza, Max Weber, un genio en todo eso, yo se los recomiendo. Lean ese libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lean el libro de Max Weber, Filosofía Política, el capítulo que se intitula de la tipología de los gobiernos. Ahí te dice los tipos de gobiernos que hay y qué es un Estado de Derecho liberal, en qué consiste. Y es cuando la ley, en el sentido negativo, nos trata a todos por igual y procura simplemente que no nos dañemos, que no dañemos al prójimo. El Estado de Derecho liberal es el que nos plantea el principio liberal político de respetar el derecho del prójimo, no dañar al prójimo, sino ser una sociedad naturalmente cooperativa, solidaria para la producción de riquezas. Y el Estado es como una gran empresa política y jurídica que nos organizan las reglas del juego. Por lo tanto, debe ser estable en la regla de juego. La economía solo funciona sobre la base de la estabilidad, la previsibilidad. Ahora, si vos tenés un país donde estamos como el pato, un paso para adelante, pero acá es un pato raro porque es el pato celeste, un paso para adelante y tres para atrás. Porque ahora venimos con un plebiscito que nos dice que le van a robar a los uruguayos toda la guita que produjeron durante 28 años para llevarla al BPS, que es una entidad que nos gasta 10 mil millones de dólares por año y que fue el motivo de la reforma de la seguridad social, porque hay que financiarla por todos lados, con el IAS de los jubilados inconstitucional, con el 7% del IVA, con las partidas especiales de cada año, y no le da la plata, ¿viste? Porque no le da, porque gastan como bobo, tiramos a la marchanta la guita, trabajamos como tarados para darle plata al BPC que la gaste. Bueno, estos tipos delincuentes quieren que la Constitución diga que les va a robar a los que producen dinero y les va a robar el derecho de propiedad, que es inviolable, y los derechos adquiridos, es decir, los derechos que se generaron bajo esa estabilidad jurídica que nuestro Estado tiene como Estado de Derecho. Es decir, más comunista que esto no hay, más atentado contra la Constitución comunista no hay. Antes lo hicieron por las armas, ahora lo hacen por la vía, como diría Cyrano de Bergerac, esta pluma muchas veces es más dañina y penetra más que la espada. Y eso es lo que están haciendo los comunistas, como en Venezuela. Y por eso Nahuel, un periodista joven, que se dio cuenta de todo esto, Nahuel Esperanza, está mostrando con sus informes, digamos que para mí muy acabados en los detalles de la situación social, de la vulnerabilidad social que está experimentando el pueblo venezolano hace mucho tiempo, porque se les instaló un régimen totalitario comunista, que ahora una vez más quiso simular elecciones, pero en definitiva las abortó, como se aborta por la sola voluntad de la mujer. En este caso, abortaron la legitimidad, la transparencia de un acto eleccionario por la sola voluntad del régimen totalitario. La gente muere en las calles, la matan, la torturan, la delatan. Todos esos informes que está brindando Nahuel Esperanza. Gracias por estar con nosotros, Nahuel. Qué larga la introducción que hice, pero creo que valió la pena. Muchas gracias a vos, Rubén. Sí, en el día de hoy vamos a ir con la primera parte de este informe, que es una entrevista a Arnaldo Méndez, que es sindicalista del sector salud en Venezuela, quien nos va a comentar un poco respecto a cómo es ser un trabajador en Venezuela, a cómo es ser un empleado en Venezuela, a cómo es ser un perseguido político en Venezuela y a cómo es ser un empleado público en Venezuela. Así que, bueno, estaremos Bueno, escuchando a Arnaldo. vamos a escucharlo, a ver qué nos dice. Primero que nada, bueno, muchas gracias por permitirnos tu presencia y por comentarnos todo lo que nos vas a comentar respecto a Venezuela. ¿Quién sos? Un poquito una presentación. Bendiciones para todos. Mi nombre es Arnaldo Méndez Silva, soy coordinador de asuntos laborales de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores y miembro de la Coalición Mundial de Trabajadores también, que existe a nivel mundial. Pertenezco al Radar Laboral, una institución que registra, pues, palmo a palmo las denuncias, registra situaciones que tienen que ver mucho con la flexibilización de las relaciones laborales entre el patrono y los trabajadores y podemos, de acuerdo al radar, tener conocimiento de causa en cuando hay un efecto allí de violación de derechos. O sea, cualquier trabajador preso siempre va a llegar a los sitios del radar y en el radar se discute cómo la forma de defenderlo. Soy del sector salud, pertenezco al ministerio con competencia en materia de salud. Arnaldo, actualmente, ¿cómo es ser un empleado público en Venezuela? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo son los salarios? Por un lado en el sector salud y por el otro en lo que es todo el empleo en Venezuela.
¿Cómo es el día a día? Bueno, en Venezuela vivimos con un salario de $3, $3.49 para ser exacto. No hay política por parte del empleador del Estado, que es el presidente de la República, una política de salario que permita que los trabajadores vivan con dignidad. Siempre se busca el artiludio de convertir todo en bonos. Estos bonos no permiten que tú tengas realmente un poder adquisitivo, sino que palees, o mejor dicho, hagas ahí como una suerte de te voy a dar esto porque es lo que tengo y te lo doy, pero realmente no tienes salarios que permitan vivir con dignidad. De acuerdo a los estándares internacionales, para que un trabajador tenga salario digno, debería de recibir en contraprestación a lo que está estipulado dentro de la canasta alimentaria, y la canasta alimentaria en Venezuela está alrededor de los $517. Es decir, tenemos un déficit o una precariedad del salario en casi 512, 515, 512. O sea que no tenemos salario, el salario está pulverizado totalmente y el poder adquisitivo del venezolano lo que contiene es miseria. Estos bonos que vos comentás, tengo entendido que no sirven como parte de los aportes jubilatorios. ¿Esto es así? ¿Tan solo se computarían los $3 que me comentabas? ¿Cómo se hace el cálculo de los aportes que, bueno, son los derechos de los trabajadores en Venezuela? Por cada 3 meses el patrono te deposita 5 días de ese salario. Imagínate, eso a los 3 meses se te van a colocar 5 días de los 130 bolívares que ganas. A mi juicio, para que el trabajador dependa de los sistemas de bono. Que el sistema de bono se convierte en un factor de control político y de control social, porque si no era afecto mío, no te doy el bono. No así las prestaciones, el salario como tal y las reivindicaciones por vía de los contratos colectivos, que lógicamente eso en otros tiempos ayudaba a que se elevara un poco el poder adquisitivo del trabajo. Como persona vinculada a lo que es el movimiento obrero y el movimiento sindical, hoy en día en Venezuela, ¿qué diferencias ves respecto a la organización sindical que pudo haber en otros tiempos, desde tu experiencia? Y también te consulto hoy en día cómo busca organizarse el movimiento sindical. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede no hacer? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, hay una distancia muy grande de lo que era el dirigente sindical de la Cuarta República a lo que es el dirigente sindical de esta Quinta República. O mejor dicho, este gobierno, entre comillas, socialista, que en nada pues, ha ayudado al trabajador. El presidente se autodenomina obrero, pero lamentablemente es un esclavista del siglo XXI. Es decir, esclaviza con su política salarial a los trabajadores. Los convierte prácticamente en servidumbre, en una servidumbre moderna. En aquellos tiempos, ¿no? Llegaba el ministro y se paraba en la puerta. Y nadie, pasaban por ahí todo el mundo y nadie lo saludaba al ministro. Y duraba un tiempo allí para que veía cuando pasaban los trabajadores, conversaba con uno que otro trabajador, que siempre se le acercaba al ministro para decirle cualquier cosa. Pero cuando llegaba el dirigente sindical, la gente lo recibía con mucho cariño. El dirigente sindical pasaba por todo el centro de trabajo y, bueno, oficina por oficina, porque eso era obligado. Una relación directa, de afecto, de cariño, directa con los trabajadores. Y siempre el trabajador, si tenía alguna eventualidad, asistía a la oficina, hacía su reclamo y el dirigente sindical iba a las locaciones de trabajo, o en este caso, si era directamente era un supervisor o un coordinador, inclusive si era el mismo ministro que ejercía una cierta acoso laboral allí en los trabajadores, se hablaba y se discutía directamente con el ministro. Y el ministro inclusive, cuando ya uno veía que no podía acceder con el señor coordinador, o el señor gerente o el señor jefe de departamento, el ministro de una vez lo sentaba con el dirigente sindical. Eso sucedía en Venezuela, aunque usted no lo crea. No así ahorita. Ahorita vemos que los dirigentes sindicales, más bien, en vez de hablar con los trabajadores, va directamente y se mete en la oficina del ministro, que no sale para nada. Ese señor está allí, llega a escondida, llega en el sótano, sube por el ascensor, se queda en su oficina y de allí no sale. Tiene sus escoltas personales, su escolta allí, de parte que son trabajadores también del ministerio. Pues entonces él llega casi escondida y se va escondida. Entonces los dirigentes sindicales lo que hacen es ir directamente a donde está el patrón, ni siquiera conversan con los trabajadores.
Entonces, esta situación en la Quinta República, en donde los trabajadores realmente no tienen un representante fehaciente, un representante, una digna cara pues que los represente, es que se crea este movimiento de trabajadores de la coalición sindical nacional y ahorita estamos haciendo capítulos a nivel internacional con algunos aliados estratégicos. Hemos podido establecer contactos a nivel internacional, siempre con el mismo propósito y con los mismos principios pues, de la defensa del derecho en materia laboral. Bueno, un testimonio realmente que plantea una situación muy dura, ¿no? Es decir, ahí no hay Estado de Derecho, evidentemente, no hay garantía alguna, no hay salario. Está, como dice muy bien, ¿cómo es que se llama el líder? Arnaldo Méndez. Arnaldo Méndez dice muy bien, pulverizaron el dinero. Claro, tienen una hiperinflación. Iba a ese mismo camino, iba a Argenzuela, que ahora volvió a ser Argentina por momentos. Iban a lo mismo. Es el efecto que te produce el régimen. Claro, tal cual. Un par de datos a destacar. Comentaba Arnaldo que cobran $3,49 como salario. Luego, lo que hace el gobierno es otorgar algunos bonos, que a través de estos bonos, que son subsidios, lo que hace es tratar de solventar un poco la situación de las personas, que hablando con otros venezolanos también me han comentado que alguna vez no llegan los bonos, que llegan cada 3 meses, Ah, pero justamente con estos bonos es que el venezolano trata de sobrevivir. Se claro. genera la dependencia al Estado justamente. Y bueno, justamente un poco de lo que vino hablando Arnaldo, que va a profundizar próximamente, es de esto, de cómo fue cambiando la perspectiva de los dirigentes sindicales, de una dirigencia sindical que se acercaba, que tenía que ir a todas las oficinas obligado, Ah, que tenía una responsabilidad con los trabajadores, a dirigentes sindicales que ahora lo único que hacen es van, se reúnen con el ministro del gobierno y ya está. Y y ahora ya vamos, está. vamos a escuchar todavía más sobre estos Claro, porque temas. esa sociedad abierta que era de esa anterior república, dice él, que ya ahora de república no tiene nada, y ahora es un régimen tiránico, esa sociedad abierta permitía eso, que los líderes sindicales se reunieran con el gobierno, era obligatorio, atravesaban todas las dependencias del Estado, de la actividad privada, lo mismo. Ahora no, ahora van a hablar con el monarca y el representante del monarca. Estamos como en la época de las colonias, cuando los imperios coloniales esclavizaban a las poblaciones acá para hacer la producción de los recursos naturales. Es lo mismo. Es decir, no había. Sin embargo, es más, estaba más avanzado el régimen de partidas, ¿te acordás el régimen de las partidas de España? Que establecían un salario y régimen de 8 horas para los trabajadores. No sé si sabías eso. Que también hay todo un mito de que no eran tan esclavistas como este régimen, por ejemplo. No, no llegaban a ese extremo. Bueno, Claro, en Isabel, esa época no se sabía, no se conocía los derechos sindicales, el régimen de las horas, yo qué sé, salario vacacional, pero por ejemplo, también horas pagas por enfermedad, licencia por enfermedad, etcétera. Pero esto es un esclavismo después de la evolución de la economía, ¿no? La evolución del mercado, del dinero, la evolución del Estado de Derecho, vamos a la época medieval de la esclavitud, ¿no? sí, sí, tal cual. Inclusive, como comentabas, inclusive en la época colonialista, hasta Isabel la Católica reconoció derechos de propiedad de los indígenas. Y los Exacto. comunistas ni eso te reconocen, ni tu propia propiedad. Ni te dan plata, te alejan de la plata, te dan unos bonos y todavía te dicen que no siempre tienen para darte ese paliativo. Mirá, te doy lo que puedo, porque como el resto me lo robé, lo tenemos todos nosotros, y además robamos con el Hezbollah, con el G2, la FARC, todos explotando al Estado, el Estado concentrando dinero en el Ejecutivo y la gente, yo que sé, viví como pueda, tenemos unos bonos para dar. Es lamentable. Y esto apoya el Frente Amplio, ¿eh? Que quede claro en este también video, porque hay que hacer la extrapolación permanentemente. Esto es un todo, es una red, Socialismo Siglo XXI, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla. No en vano fue a hablar 2 semanas a Grupo de Puebla con el clase A, Yamandú Orsay. Yamandú Orsay, yo le digo así, porque está en Orsay en todo, habló 2 semanas con los integrantes del Grupo de Puebla. Y vos lo sabés muy bien, Nahuel, que el Grupo de Puebla es la usina ideológica de cómo instrumentar las estrategias de gobierno, la narrativa, y son los que además configuran, confeccionan qué tipo de universidades darnos, qué tipo de modelo educativo. Todo eso es la usina intelectual del marxismo en pos del desarrollo político del Foro de San Pablo. Por lo menos quienes nos Sí, vean, que sepan a quiénes van a votar si tienen pensado todavía votar el Frente Amplio. Vamos sí. entonces a esa Y segunda a ver si parte. con sus orsiquiadas, que Orsiqueadas y andan polémicas en esta semana. las desventuras de Orsay y de Escocia, ¿no te gusta?
El desierto de muy, aventuras de Orsay Descose. Tenemos que sí, hacer video. Video parece 1, que 2. estuviéramos en una ficción, la verdad que sí, tal cual. Es impresionante. Bueno, Vamos a ver vamos con el esa video. ficción de terror, la segunda parte, a ver.